corriendo con una bandera en sus manos, no es un atleta. Estos aplausos no son un recibimiento para alguien que ha hecho una carrera deportiva. Es el apoyo para un padre que quiere volver a ver a su hijo adoptivo. Ahora vamos a conocer los detalles porque verdaderamente vale la pena escucharlo de sus propios protagonistas. Pero solo a modo introductorio les mostramos estas imágenes porque a veces los papás, cuando nos proponemos hacer cualquier cosa por nuestros hijos, no es solamente un decir. Es real, es verdadero. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Imagínense ustedes más aún si con todo lo que significa ponerte de acuerdo con tu mujer y hacerte cargo de un bebé que vos no gestaste, sino que vos quisiste cuidar y amar y proteger, y un día, y ahora van a saber por qué, lo sacan de tu casa, se lo llevan y no lo volvés a ver. Este hombre corrió, ahí ven, 160 kilómetros desde su ciudad hasta el lugar a donde supuestamente estaba ese bebé, reintegrado a otra familia, no se sabe bien por qué, también se los vamos a preguntar a sus protagonistas, y a pesar de todo el esfuerzo y todo lo que conmocionó a su ciudad, no logró recuperarlo, no logró verlo, y ellos, los protagonistas, nos lo cuentan. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hace cuánto que no ven a Tiago? Ya casi 19 meses, 18 meses y medio que no lo vemos. Tenemos una restricción de acercamiento que no nos permite mantener ningún tipo de comunicación, ni siquiera telefónica, ni a través de mensajes, ni ninguna red social, y una cautelar de 300 metros. Vamos a hacer algo que hacemos siempre en este programa, y es pedirles a ustedes que nos cuenten la historia desde el principio. ¿Cuándo y cómo pudieron empezar a cuidar a Tiago y por qué un día no pudieron seguir con él? Nosotros, el servicio local de la ciudad de Villa Gesell estaba buscando un matrimonio o una familia para que pudiera cuidar a un bebé que había recibido maltrato físico y estaba internado en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata. Nos enteramos a través de mi cuñada de la situación y nos ponemos en contacto con la coordinadora del servicio local. ¿La cuñada trabaja allí? No, la familia de mi esposa vive en Villa Gesell y una mamá, en realidad la directora del jardín... Se lo comentó. Exactamente, porque una mamá había llevado esta inquietud, una mamá adoptiva había llevado esta inquietud, porque en principio el servicio local la había llamado a ella a ver si no podía cuidar a este bebé. Él tenía 16 meses en ese momento, nos pusimos en contacto con la coordinadora, en principio lo visitamos en el hospital, y después viajamos a Villa Gesell para realmente saber bien los detalles y cuál era la situación legal. Una de las primeras cosas que aclaramos fue que si era un régimen transitorio, lamentablemente teníamos que decir que no, porque nosotros hacía bastante tiempo que estábamos buscando hijos de forma biológica y sabíamos que nos íbamos a encariñar, claro, y que no estábamos preparados emocionalmente para ese tipo de resguardo, así que... ¿Estaban inscritos en algún registro para adopción? En ese momento no, también lo aclaramos y preguntamos si era necesario terminar con los trámites que habíamos empezado, y el consejo de la coordinadora fue que por el momento en ese momento no era necesario. Nos garantizó una adopción de un 99% de posibilidades de que íbamos a poder adoptarlo, así que seguimos visitando en el hospital a nuestro hijo hasta que le dieron el alta y lo pudimos llevar a nuestra casa. ¿Él estaba delicado de salud, producto de la golpiza que había recibido? Había estado muy mal. Cuando nosotros lo conocimos ya estaba bastante mejor, pero había estado muy delicado. Incluso había corrido riesgo su vida, ¿no? Pero cuando nosotros lo conocimos ya estaba un poco mejor, pero obviamente era un bebé, 16 meses tenía ahí, muy retraído, con características lógicas de las situaciones en las que había pasado en su corta edad, ¿no? Enseguida empezamos a construir una familia. Enseguida él se apegó a mi esposa desde el primer momento, llamándola mamá. Conmigo le costó un poquito más, no tenía una figura paterna, no conocía lo que era un hombre en su vida. Pero después de pocos días él
abrió su corazón y bueno, construimos una hermosa familia llena de amor, del amor que él nos daba y que nosotros le dábamos. Iniciamos una vinculación, una revinculación con un familiar directo de él que dio resultados negativos. Después se decreta la adoptabilidad de él y la jueza que interviene en la causa decide abrir el listado de adoptantes y nos dejaba excluidos de la posibilidad de adoptarlos, reconociendo simplemente por no estar anotados en el listado, que incluso había sido un consejo que ella nos había dado, que no era necesario anotarnos, y no entendíamos por qué no se estaba teniendo en cuenta el vínculo que existía y que ellos mismos reconocían. ¿Cuánto tiempo había pasado ya? 9 meses. 9 meses. Una eternidad. Para un bebé y para ese... para... No, y para ustedes también. Sí, obviamente, obviamente. Un embarazo. Y después se selecciona un matrimonio, hacemos una vinculación que duró unos 5 días. Y los resultados obviamente fueron negativos. A él literalmente nos lo arrancaban de nuestros brazos para llevárselo, llorando, gritando, pidiendo por su mamá y por su papá. Fue muy traumático para él. Incluso presentamos informes de una psicóloga, de su pediatra que lo atendía, de que estaba teniendo un retroceso en cosas ya superadas. Y Ella tenía casi 3 años. En ese momento él tenía 2 años, 2 años y 4 meses. 2 años casi medio. Sí. Y bueno, este matrimonio en principio decide renunciar al ver que no había forma de sacarlo de nuestras vidas o de que pudiera construir algún tipo de vínculo con ellos. Así que él permanece con nosotros. Hasta que un día lo habíamos llevado a un control a Villa Gesell, al servicio local, para que ellos tenían que seguir supervisando, y recibimos un llamado de una vecina de que la policía estaba en nuestra casa con una orden para llevarse a Titi, porque debía ser restituido a la justicia. Nunca entendimos por qué se usó la fuerza pública cuando nosotros siempre estuvimos sujetos a derecho y a cada una de las cosas que se nos pidió hacer. Jamás faltamos a una audiencia ni nada. Entonces, sin una notificación de antemano, la jueza decide usar una medida tan brutal para un bebé, ¿no? Ahora, objetivamente, ya con el tiempo que pasó en esta dolorosísima historia, sobre todo para el chico, para ustedes también, pero sobre todo para el chico, muy traumática historia, que empieza con violencia en su propio seno familiar, una internación, una familia que lo acoge, pero ahora pasaron 18 meses, digamos, con ustedes estuvo 11 y ahora hace 18 que no lo ven, por lo tanto, hasta puede llegar a ser complicado dar la vuelta atrás, ¿por cuánto hace que no lo ven? Y 19 meses, pero claro. Bueno, a raíz de la corrida que hizo Octavio, cuando llegamos... ¿Saben algo de él? Cuando llegamos se acercaron varios vecinos y que lo ven diariamente a él, y bueno, realmente confirmaron, particularmente porque yo siempre digo que yo siento acá que él no está bien, y siempre lo sentí, y vinieron varias personas a confirmarnos que es así, que él nos extraña, que él se acuerda de nosotros, y por eso entendemos la restricción, ¿no? Que si él nos ve, va a venir corriendo a nuestros brazos, ¿no? Y después también al habernos enterado, ¿no?, de que Alejandrina Maciotro trabaja dentro de la órbita del Poder Judicial, y de que su esposo Eduardo Grassi sí, ha tenido una relación comercial con el esposo de la jueza Verónica Polchowski. Entendemos el porqué de todo, ¿no? Y realmente es desesperante, porque sinceramente cuando él terminó de correr, dije, bueno, quizás algún vecino se acerque. General Guido es un pueblo muy chiquito, menos de 1000 habitantes, se conocen todos. Y digo, bueno, ojalá que alguien venga y nos diga que él es plenamente feliz y que está bien, aunque sentíamos que no. Y cuando nos vinieron a confirmar todo esto, es realmente desesperante. El paso del tiempo y cómo la justicia calla a nuestro hijo, ¿no? Él tiene 4 años, puede expresarse. Queremos verlo,
queremos una visita supervisada, no sé, en cámara GESEL, lo que sea. Queremos verlo, queremos que él sepa que nosotros no lo abandonamos, que no fue decisión nuestra dejarlo. Necesitamos que él sepa eso y que se respeten sus derechos y que él puede elegir qué es lo que quiere, ¿no? Los vínculos no se construyen por imposición. El vínculo se construye desde el amor, desde el respeto y desde la verdad. Y fue así como nosotros construimos nuestra familia con él. Y que no se haya tenido en cuenta todo lo que él vivió siendo tan pequeño y todo lo que logró superar. La jueza Polchowski dijo, en una de las audiencias que tuvimos, dijo: anotá que Tiago identifica como mamá y papá a Victoria y Octavio, y anotá que tienen un vínculo muy fuerte y que después la connivencia entre ellos haya pesado más que los derechos de nuestro hijo. Es muy triste, es muy doloroso, y lo peor es que en nuestro país hay un montón de Tiagos. Eso es peor aún. Ahora, en su momento, ¿cómo se explica que ustedes fueron asesorados para no inscribirse en un registro de adopción? O sea, porque eso a la larga les iba a traer problemas, ¿sí? U otros. ¿Creen ahí qué pasó? ¿Hubo negligencia, mala praxis? Un poco de todo. Nosotros en ese momento no teníamos un abogado, confiábamos en lo que nos decía un miembro del organismo del Estado, del Poder Ejecutivo. Los servicios locales es una dependencia del Poder Ejecutivo. ¿Es un servicio local de qué es exactamente? Desarrollo social. De desarrollo social. Exacto. Y sinceramente nunca entendimos por qué no nos dijeron algo así, ¿no? Si hay algo en nosotros tenemos que reprocharnos es el haber confiado, pero quizás hay un poco de negligencia. La realidad es que vivimos en un país, porque hay muchos casos como estos, en los que sinceramente estos nenes que caen en manos del Estado son nenes abandonados. A él nunca lo fue a ver un asistente social, un psicólogo. No me cuentes nada del Estado, porque son nenes de nadie. No funciona nada del Estado. Son nenes de nadie. Y los chicos no van a ser la excepción, lamentablemente, ¿no? Con mucho dolor hay que decirlo, ¿no? Sí, es la realidad. Y cuando interviene el Estado a través del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, los resultados son terribles, ¿no? Pasa esto, lo arrancan a él como si fuese un paquete, ¿no? Porque fue así literalmente, nos lo arrancaron de un día para el otro, a él le cambiaron toda su vida, nos pusieron una restricción de acercamiento sin ningún argumento, no hay ningún argumento por la cual tenemos una restricción de acercamiento, pero sinceramente, ¿por qué hacen las cosas así? Porque incluso nosotros estuvimos reunidos con la gobernadora, que ella trabajó mucho tiempo en desarrollo social, nos decía que la jueza tenía todas las facultades para dejarlo con nosotros, porque por encima de cualquier ley, de cualquier registro, está el interés superior del niño. Nunca puede ser más importante un registro o lo que dice la ley contra el interés superior del niño. Un pequeño paréntesis, pero que seguramente puede ilustrar todo lo que ustedes vivieron. Cuando llegan a su casa y se llevan a Octavio por esta decisión que toma esta jueza Polchowski, es el apellido, se llevan sus cosas, lo llevan a él con sus juguetes, nada, su ropa, sus objetos de apego, nada. Eso, por ejemplo, solamente es una foto que te permite dar cuenta de cómo se piensa, ¿no? Cómo los piensan a los chiquitos. No los piensan como sujetos. No. Porque un nene de esa edad necesita el peluche con el que se duerme, la ropita, algún objeto que le permita transitar precisamente todo este momento tan doloroso. Son cosas viejas. Sí. Como los edificios donde lo cuidan. Las normas, decís. Claro, las normas, los lugares donde los alojan, la manera en que se hacen los vínculos, son cosas muy viejas, son del pasado como casi todo. Y para colmo el mundo evolucionó mucho en estos últimos años, lo que hace que sea más distante todavía. Pero imaginarse solamente la escena, se vuelve sumamente, podría, sin temor a equivocarme, definirla brutal, ¿no? Sí, es desgarradora, porque aparte es como que es como un matrimonio que de pronto pierde a su hijo, lo pierde en términos de mortalidad. Claro, ¿y el nene qué? ¿Y el nene? Nos enteramos que él los primeros meses sufrió muchísimo. ¿Y cómo no? Muchísimo. Ahora nos dicen que él está perfecto
Y la verdad que yo digo que un nene no siga llorando no significa que esté bien, ¿no? En su mente y en su corazón nadie puede medir las consecuencias que esto puede traer en su vida, ¿no? En su futuro. Es atroz que no se piense en estas cosas. Es frío. Sí. Nosotros con el matrimonio que lo tienen, en su momento mantuvimos una relación. Cuando ellos en teoría deciden renunciar, casi se convirtieron en padrinos de Titi, ¿no? Hasta que después nos enteramos que había sido más una estrategia judicial. Y les pedimos por favor que pensaran en él, que nos dieran una dirección y que les mandamos sus cosas, su cuna, sus juguetes, claro, su ropa, claro, que tuviera algo. Yo digo, no sé, ni a un perro, ni a un animal uno le hace algo así. ¿No? Hablando de animales, ¿no? Que es lo que hablamos antes. Y bueno, nunca respondieron los mensajes, así que nunca pudimos mandarle nada de él. En nuestra casa está todo intacto, quedó igual, ¿no? Y lo más triste de esto es, hoy vos mencionabas algo muy importante. Nosotros siempre hemos dicho que necesitamos verlo. Para nosotros él no es un trofeo. Si él está bien a donde está y es feliz y considera a ellos sus papás, jamás vamos a pedir una tenencia. No queremos hacer lo mismo que se le hizo en su momento, ¿no? Para nada. Pero sabemos que no es así. Sabemos que él nos extraña, que necesita vernos, que necesita cerrar una historia que quedó inconclusa. Es tremendo, es traumático de donde pero lo hemos dicho y lo firmamos a donde sea, que si nos dejan verlo media hora y él sigue y él está bien, jamás vamos a pedir. Mira, yo soy de aquellos que no juzga a aquellos que no llenan papeles cuando hay cuestiones afectivas, y entiendo que la justicia después se vuelve muy fría. Y suele castigar mucho a aquellos que no hicieron el camino normal, claro, habiendo un menor que te necesita y un menor al que le das afecto. Y conozco, la verdad, en mi propia familia casos así. Entonces no lo juzgo porque se genera un vínculo que va mucho más allá de los fríos papeles de los juzgados de familia, que no entienden absolutamente nada de esto. Y que se apegan a la ley que fue escrita con otro espíritu, no con ese espíritu de dañar la salud mental de un menor. Pero bueno, aparentemente se vuelven insensibles los que toman las decisiones, o se apegan a derecho y se comen un asado el domingo y se olvidan del asunto. La verdad que sí. Yo entiendo que, a ver, el registro adoptante se crea para justamente crear una transparencia en todo esto, y está muy bien. Ahora, hay muchos casos y muchas situaciones, a veces por inoperancia, como pasó en la nuestra, pero a veces víctimas de la sociedad y el abandono a veces del Estado, que escapan de ese listado, que escapan y que muchas veces se regularizan mucho tiempo después. Ha habido casos de abusos en donde esas madres entregan a sus niños a un conocido y después de mucho tiempo esos papás los llevan a un juzgado, ¿no? Cuando muchas veces cuando el Estado interviene en esas situaciones es peor que si no intervinieran. Mira, hay alguien que habla con conocimiento de causa porque es abogado, por lo menos en Twitter se define como abogado de Dolores, se llama Mauricio Trigo, y dice: no conozco el caso concreto, pero sé lo difícil que es abogar ante el juzgado de familia de Dolores. Y pone desconocimiento a veces, desidia e indiferencia a otras, y el desamparo del servicio local muchas veces. Un abogado que litiga ahí, ¿no? Gran corporación hay en Dolores, incluso mencionado por la gobernadora. Es terrible. Nosotros hace 20 meses que estamos peleando para que se nos levante una medida de restricción, algo totalmente anticonstitucional. Nosotros no somos libres de circular con libertad, sin ningún argumento. Nunca hicimos nada, siempre estuvimos sujetos a derecho, y la justicia nos castiga por haber amado a nuestro hijo, ¿no? Pero eso es lo que pasa en Dolores. Ya corriste 160 kilómetros. Sí. Para poder ver si podías estar frente a frente con Tiago. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde? ¿Qué están dispuestos a hacer? La verdad que cualquier cosa. Estuvimos, ya sea por los carriles legales, estamos haciendo cualquier cosa. Mañana se reúnen los jurados para dar comienzo al juicio político, que esperemos que lo tomen estos 7 senadores que fueron asignados para dar comienzo al juicio político, pero vamos a hacer lo que sea.
lo hemos hablado con el presidente de la Corte, que estuvimos reunidos con él. Si tenemos que gastar todo nuestro patrimonio y dejar nuestra vida, la vamos a dejar para que hasta que se haga justicia por Titi. Gracias a los dos. Gracias a ustedes.